Attenzione, sta arrivando la polizia. Benvinguts a Autocine, un viatge pel món audiovisual. ¿A qué velocidad iba? A unos 180. ¿Quiere bajar del coche? A Autocine t'explicarem el món del cinema a prop i de prop. I ho farem amb molt de ritme. No existen ninguna clase de reglas. Vamos hasta el segundo puente y volvemos aquí. El que llegue primero gana. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. Muy buena nit, muy buenas noches y bienvenidos a otro programa de Autocine. Soy Alejandro Martín, el presentador ya cada vez menos habitual del programa, la marca de consumo de Bonpreu de Albert Puello, ¿no? El presentador habitual. Y hoy conmigo están Alberto Mr. Blond. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Está Nuria. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Estamos bien. Estamos bien. Y tenemos también a Salva. Buenas noches a todos. Estamos aquí compartiendo micro porque las instalaciones no tienen más micros. Y no te olvides. Y en la pecera tenemos en el control de sonido a Nuria Folk, ahí como siempre. La jefa. La jefa, ¿no? Controlándolo todo. Último programa antes de Navidad, creo que es y ya se nota en el ambiente, ¿no? El frío que hace, madre mía. Y traemos una película hoy, no una película, o sea, sí, hoy hablaremos de una película que podría considerarse hasta cierto punto navideña. Lo que pasa es que quizá desde una perspectiva como muy cinéfila y un poco rebuscada. Pues como La jungla de cristal también es peli navideña. Pues sí, pero yo creo que es bastante más navideña que esta película. Eso sí. Pero aquí aún podemos encontrar algún resquicio para meterla, ¿no? Aquí como película de estas fiestas. Alberto, dime, Mr. Blond, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué película vamos a hablar hoy? Pues mira, vamos a hablar de uno de los nuestros, Goodfellas, de Martin Scorsese. Muy bien. Creo que probablemente una de sus mejores películas, ¿no? Sí, podríamos ¿Coincidimos en sí. eso? Creo que coincidimos todos en eso. No estaremos nosotros solos. Tenemos a Julián Juan Lacasa desde Madrid, que aportará su particular visión sobre el tema. Y tenemos a un invitado muy especial, que si puedes introducir, por favor, Alberto, porque creo que lo has traído tú. Sí, es un buen amigo, un buen amigo que está en Madrid, y creo que lo tenemos en antena, si no me equivoco. Se llama Roberto Morato y es periodista de cine y una de las cabezas pensantes, uno de los integrantes de uno de los podcasts más interesantes que podéis encontrar de cine, que es A Quemarropa Podcast. Entonces, buenas noches, Roberto. Hola, buenas noches. Buenas noches, Roberto. ¿Cómo estamos por ahí en Madrid? Pues nada, día lluvioso. Decís antes que es una película navideña. Pues sí, yo creo que más que una película navideña es una película de toda la familia, ¿no? Cuando estas fechas son tan llamadas a compartir con los nuestros, pues qué mejor que esta particular familia de mafiosos. Exacto, claro. Qué mejor que estar siempre, ¿no? con los nuestros, con uno de los nuestros. Con todos los nuestros. Con todos los nuestros. Con la familia. Con la familia, exacto. ¿No? La familia un poco la que escoges, ¿no? Al final, sí. Yo creo que esto es uno de los temas, ¿no? Que quizá trata Goodfellas, ¿no? La familia que escoge uno. Sí, desde luego ya creo que al principio ya es una tarjeta de presentación. O sea, no sé si recordaréis justo ese momento donde estamos viendo a los tres protagonistas, o al menos al protagonista y sus dos compañeros, que serían Ray Liotta, Robert De Niro y Joe Pesci, que van en coche por la noche. Se oye como un ruido que parece, o creen que se ha pinchado una rueda, y al salir encuentran en el maletero, encontramos nosotros espectadores al moribundo gángster que tienen en el maletero y cómo lo acribillan. Yo creo que es una forma también de presentarnos ya a los tres personajes. O sea, vemos a un Joe Pesci que directamente lo acribilla a cuchillazos, vemos que es esa pequeña bomba atómica que se irá representando durante toda la película y todas sus intervenciones. Es un polvorín con patas pequeñas. Exacto. Y tenemos a un Robert De Niro, un gángster que utiliza directamente el revólver, más chapado a la antigua quizá,
y a ese Ray Liotta que de alguna manera nos lo introducen como un poco el gángster que sabe de qué va esto, pero se sorprende un poco de las actitudes explosivas de sus compañeros, ¿no? Y esto yo creo que es una tarjeta de presentación por parte de Martin Scorsese que nos lo irá luego subrayando alrededor de toda la película. No sé qué os evoca, como diría Albert Puello, a vosotros, esta introducción y en sí toda la película, ¿no? Ray Liotta es un poco como el pacificador, el que intenta que mi punto de vista, el que intenta que sus compañeros no se les vaya tanto la pelota. Es un poco el más tranquilo, el más pausado, y de los tres personajes creo que es el que más me gusta de los que hay, porque Robert De Niro sí que evidentemente es un actorazo, me encanta cómo trabaja, pero a veces se le va demasiado. Y Joe Pesci sería pues el risas un poco, y aparte el más loco de todos. O sea, yo no, ese contrapunto de personaje cómico con ido de la olla a niveles estratosféricos me gustó mucho, porque no te esperas que el gracioso sea el que luego pegue las puñaladas más bestias. Y creo que es no sé, creo que de las pelis de gángsters que he visto, que han sido unas cuantas, es de las mejores que hay. Yo lo que os diría, y creo que ya empezando la película, como decía Albert, es una declaración de intenciones del personaje de Ray Liotta. Creo que una de las primeras frases que él dice en la película es, bueno, yo desde pequeño mi intención era ser un gángster. Sí. Y bueno, el transcurso de la película lo que nos demostrará es que yo creo que el personaje de Ray Liotta al final va a ser un quiero y no puedo. ¿Vale? No, va a tener un punto ético que no van a tener el resto. ¿Vale? Dentro de la maldad. No va a ser tan cruel como los demás, ¿vale? Es el menos malo. Es el menos malo, no va a tener las idas de olla, bueno, ese diablo de Tasmania hecho mafioso que es Joe Pesci, ¿no? Que tan buen puto está en pausa como es capaz de liarla de San Quintín, y ni es tampoco la cabeza maquiavélica y retorcida de Robert De Niro. ¿A ti qué te parece, Roberto, que hace un par de semanas pudimos coincidir los dos en el Fenómeno, viendo en pantalla grande esta gran película, ¿no?, de Martin Scorsese, ¿no? Sí, en mi caso además por primera vez. La verdad es que la historia de uno de nuestros es la historia de una de mis películas favoritas, no solo es mi película preferida de Martin Scorsese, sino que yo creo que es una de las películas de mi vida que más me ha acompañado, una de las películas que por generación, ¿no? Al final también muchas veces te tocan las películas en las que has crecido, con las que te han desarrollado en los años en los que ibas desarrollando tu filia, las que te van acompañando durante los años. Y uno de los que me ha acompañado durante muchos años. Comentáis un poquitín el personaje de Ray Liotta y comentáis un poquitín también de dónde viene uno de los nuestros, ¿sabes? Uno de los nuestros, digamos que entronca con una tradición muy brutal del cine norteamericano, de que todo este cine de gángster, yo creo que incluso pienso en el Scarface original, en realidad lo que está hablando es de un país. Lo que está hablando es de ese sueño americano absolutamente podrido, que al final lo que importa es la manera más rápida y más por la vía más sencilla de ganar dinero, ¿no? Porque es un país en el que se basa en el que tú vales tanto como tienes, ¿no? Y en este caso todo el cine moderno de gángster, yo creo que desde El Padrino han instaurado que toda película va un poco sobre los modos estadounidenses, tanto de consumo como de economía, ¿no? Y en general, sobre todo del capitalismo. Y en el caso de uno de los nuestros, pues es un poco eso, ¿no? El personaje de Ray Liotta no deja de ser nuestra visión, ¿no? Yo creo que Scorsese es muy listo y toda la película es como si un ángel bueno y un ángel malo estuviesen constantemente hablándonos, ¿no? Y a través de la imagen, todos estos planos secuencias que van acompañando al personaje, realmente es nuestro punto de vista, ¿no? ¿A quién no le gustaría entrar en un bar por la puerta de atrás, a ver a cómo vas entrando por las mejores cocinas, como todo el mundo te saluda, como te preparan una mesa justo enfrente del escenario, justo tienes preferencia, tienes todo el dinero posible, tienes a la chica que te gusta al lado, has conseguido todo lo que se puede aspirar, pero claro, todo eso tiene un reverso negativo, ¿no? Y eso también te lo vas mostrando Scorsese durante toda la película. Nadie consigue el dinero de manera tan rápida en Estados Unidos y siempre hay una vía mucho más oscura y siempre hay algo mucho más oscuro detrás, que en este caso es la violencia absolutamente soterrada y brutal que demuestra durante toda la película Scorsese, ¿no? Yo creo que esas dos caras es la principal vía en la que se apoya uno de los nuestros para hacer una de las grandes películas
no solo del cine gángster, yo creo, no solo de su director, sino yo creo que de todos los tiempos. De hecho, yo creo que Martin Scorsese, cuando plantea la película, igual me equivoco, no sé qué piensas tú al respecto, Roberto, o vosotros que estáis aquí en la mesa, creo que de alguna forma Martin Scorsese plantea la película como si fuera un documental o falso documental. Sí. Porque está todo, como comentabas, ¿no? El trabajo de la voz en off, parando incluso la imagen, que a otros directores u otras películas eso no se lo perdonaríamos nunca. Y de hecho la crítica, en cierto modo, estuvo a favor, pese a considerar, que tampoco entiendo el porqué, como se ha considerado muchas veces con muchas películas de gángsters, que el cine lo que hace es blanquear al gángster. Yo creo que de alguna forma aquí Martin Scorsese, a diferencia de otras películas que pudo hacer posteriormente, como podría ser Casino, de la cual es hermana directa, ¿no? Aquí nos presenta a todos los personajes. No hay ningún personaje que podamos decir que sea bueno, o tampoco creo que Martin Scorsese quiera que tú empatices con los personajes, sino que te sorprendan las actitudes y las decisiones que toman. Y en este caso ves también en primera persona el papel de la mujer, que a mí me chocó un poco. Lorraine Bracco. Sí, no, pero me refiero al hecho de exponer el punto de vista femenino desde la mujer de un gángster. O sea, y de que ella realmente al principio es como, un poco como reticente y tal, y se acaba metiendo prácticamente hasta la cocina. O sea, de cómo se transforma su personaje, ¿sabes? No sé, me resultó muy, muy interesante. Yo creo que es interesante esto que dices sobre que parece una película semi-biográfica, ¿no? Hay una de las anécdotas que creo que es que los padres de Martin Scorsese fueron los asesores estéticos de muchos de los aspectos del vestuario, muchos de los aspectos más de cómo eran los escenarios de la época, ¿no? Porque como está basada en los años 50, creo, al inicio, sobre todo cuando él es pequeño, ¿no? Cuando el personaje de Ray Liotta es pequeño y empieza a meterse en el mundo de la mafia, de alguna manera también Martin Scorsese refleja un poco lo que él de niño vivía, igual que pasa en Malas Calles y en en ese tipo de cine que él hace, que es un cine muy italoamericano. Yo creo que esta peli es un poco parte, ¿no? y sublimación de todo lo que hemos visto durante los 70, sobre todo, que ha podido plasmar esa Little Italy en, pues eso, ¿no? En Malas Calles o en otros en Toro Salvaje también hemos visto esa Italoamérica, sí, ¿no? que nos plasma. Creo que también fueras de otro sitio, como dice en la película, que para ser gángster tienes que ser italiano, aunque tus padres hayan nacido no sé dónde. Exacto. Bueno, como el personaje de Robert De Niro, que es medio irlandés, ¿no? Que ahí hasta cierto punto en el título de la película está el oxímoron, está la paradoja. Porque ni Ray Liotta ni Robert De Niro jamás eran al 100% uno de los nuestros. Claro. Lo será Joe Pesci solo, por la sangre. Cierto. Correcto, de hecho es bastante curioso, no sé si os lo parece también a vosotros, pero yo ahora revisándola recientemente en el cine, era mirar a los actores y decir, ostras, es que el reparto, no me refiero al reparto protagónico, sino ya directamente todos aquellos actores secundarios, yo tenía la sensación de que, hostia, es que tenían caras realmente de sicilianos. Muchos de ellos. Yo no sé si Martin Scorsese había tenido alguna amistad o había, para poder traer a alguno que a lo mejor en su vida fuera del cine fuera también gángster. Yo no sé si sabéis algo al respecto, o no sé qué te parece a ti, Roberto. Bueno, de hecho yo creo que es uno de los principales rasgos de reconocimiento de uno de los nuestros, ¿no? Por ejemplo, muchos de los actores que aparecen un poco más jóvenes en esta película, luego tendrían serían papeles protagonistas dentro de Sopranos, ¿no? Otra película que también sería absolutamente influenciada por uno de los, bueno, en este caso no sé, que sería absolutamente influenciada por uno de los nuestros. Yo creo que todo el tema del realismo y todo el tema de plasmar lo que es la comunidad américo-italiana es algo de obvio, ¿no? Es algo, antes comentaba ese papel de la madre de Scorsese como asesora, es que la madre de Scorsese hace un papel casi protagonista, ¿no? Como la madre de Joe Pesci, que además no solo fue asesora en cuanto a diseño de producción y demás, sino que incluso muchas de las recetas de cocina de la película salen del propio libro de recetas de la madre de Scorsese, ¿no? Entonces, yo creo que todo este ambiente de visión incluida al final es clave para realmente hacernos una aproximación al mundo que nos quiere plasmar. Yo creo
que para mí la clave con este realismo lo que quiero decir es que el mundo de los láser, digamos que es muy atractivo, ¿no? Y digamos que ese punto moral y ese debate moral que yo creo que preside mucho el cine de Scorsese durante todos los años de su carrera, está ahí, ¿no? Es decir, todos sabemos que ser gángster es malo, es una cosa absolutamente obvia, todos sabemos que es un crimen, pero tiene que ser atractivo, si no la gente no lo haría, ¿no? Hay que ser rápido, es que además sensación de comunidad, esa sensación de familia, que además es todo lo contrario incluso del modo de vida americano, ¿no? El modo de vida americano muchas veces está pensado y pensamos en los cuadros de Norman Rockwell y pensamos en esas grandes comedias de acción de gracia, pero esto es lo contrario, es un modo de vida muy individualista, es un modo de vida donde la familia no tiene ningún tipo de poder, ¿no? Y la familia no es nadie, se ríe en torno a la familia. Pero en cambio, en esta Cosa Nostra sí que existe esa sensación de familia. Aunque luego veamos que la decomponga totalmente y que sea un mundo incluso más brutal que el que podría ser el capitalismo más duro, pero aún así, ese disfraz y en lo que se basan para atraer a la gente sigue estando ahí. Decía antes, Leo Alberto, que obviamente a nivel temático la película está muy asociada al casino, porque te están contando las dos cosas sobre la Cosa Nostra, ¿no? Yo creo que es una película que es también muy a nivel narrativo incluso y sobre todo a nivel de discursos, pues eso, que está muy pegada a esta es el logo de Wall Street. Correcto. Más o menos ejerce un poquitín el mismo viaje, ¿no? El presentarnos un mundo absolutamente repulsivo, pero hacerlo de una manera tan hipnótica que a ti como espectador te crea una duda moral. Es decir, tú serías capaz, me acuerdo muchas veces el famoso final del logo de Wall Street con lo de vender el bolígrafo, ¿cómo venderías este bolígrafo? Pues es un poco el final de uno de los nuestros, ¿no? O sea, yo sé todo el camino que ha estado plagado el personaje de Henry Hill, que ha acabado en la miseria más absoluta, ha acabado con todos sus amigos muertos, ha acabado con todos sus amigos traicionados, todo el mundo dado la espalda y más, y aún así cambiaría un solo segundo de volver a hacer un gángster por el resto de mi vida. O sea, todo ese debate y todo ese posicionamiento moral de Scorsese que nos está haciendo dudar constantemente como espectadores cuál es nuestra posición ante los hechos atroces que estamos viendo, todo eso es lo realmente maravilloso de la película. Sí, no. De hecho, es bastante curioso cuando leía a Roger Ebert para preparar este programa, leía varias críticas como habían sido en su momento, y Roger Ebert decía que realmente el personaje de Ray Liotta se arrepentía y por eso pasaba al proyecto de protección de testigos, pero yo creo que en ningún momento, o sea, y además viendo la película, digo, este tipo, por lo que acabas de decir sobre todo, ¿no? O sea, no existe ese blanqueamiento, o sea, él lo que hace, lo hace para salvar su culo. Él sabe que incluso si acaba en la cárcel, le van a pegar un tiro. De hecho, es lo que me resulta curioso es leyendo cositas alrededor de este Henry Hill que interpreta a Ray Liotta. O sea, posteriormente, incluso estando en la protección de testigos, creo que llegó incluso a pisar la cárcel en un par o tres de ocasiones por tema de narcotráfico nuevamente. Sí que es cierto que también se le vio o estuvo participando como contertulio en un programa de radio del famoso americano Howard Stamp. Creo que incluso llegó a hacer una salsa propia y finalmente este señor murió con 69 años y murió de enfermo en la cama después de haber traicionado a toda la familia Lucchese, ¿no? Por así decirlo. La muerte menos glamurosa que puede en gángster. Me gustaría, por ejemplo, a irnos un poquito a aspectos más técnicos y hablar de la película a nivel de ficha. Uno de los nuestros, Goodfellas, película dirigida evidentemente por Martin Scorsese, del año 1990, y ahora me gustaría entrar en el aspecto del año. Protagonizada por Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci, Lorraine Bracco, Paul Sorvino en un papel espectacular. Y bueno, una película que en su época cosechó bastantes reconocimientos, quizá menos de los que
Bueno, quizá debería. Yo creo que el reconocimiento como película clásica le vino más tarde. Yo creo que cuando se estrenó es una película que, si no me equivoco, en estas cosas Roberto es más profesional que yo. Él conoce temas de taquilla y todo eso. Si no me equivoco, esta película creo que costó unos 24 o 25 millones y llegó a recaudar en Estados Unidos solamente lo que sería la recaudación doméstica que ellos valoran, unos 46 millones. Creo que posteriormente tuvo incluso un estreno o reestreno en el 2017 que también tuvo una taquilla bastante aceptable. Fue en eso, estamos hablando de números en Estados Unidos, ¿eh? Yo hablaba del tema del año porque es la película de Scorsese que abre la década de los 90. Y viniendo, yo creo, y ahora quiero que me deis vuestra opinión, de una década que son los 80, no, para mí no demasiado fructífera a nivel de éxitos. Creo que es una época del propio Scorsese, creo que es una época donde quizá se explora en diferentes géneros, en comedia, en géneros más retrospectivos, como puede ser el de la última tentación de Cristo, y una época un poco más difusa, y creo que entra pisando muy fuerte en los 90, después de arrasar en los años 80. Él de alguna manera cierra el nuevo Hollywood de los 70 con Toro Salvaje, y en esta época difusa de los 80 en la que hace buenas películas que yo creo que son buenas miradas con la perspectiva del presente, pero que quizá en su época no fueron lo que hoy en día se consideran, y luego entra con fuerza en los 90. Los 90 que son una época, ¿no? Unos locos 90, donde el cine se parece más a lo que hace pues precisamente en Goodfellas que no lo que hace a lo mejor en El Rey de la Comedia, por decir una cosa. ¿Creéis que sienta una cátedra en 1990 que influirá durante toda la década, y estos nuevos realizadores como Tarantino y compañía que vienen, ¿no?, durante los principios de los 90 y seguido? ¿Creéis que Scorsese con esta película, con Goodfellas, sienta un precedente que luego otros recogerán como testigo y lo seguirán? ¿O creéis que no es tan influyente en ese momento? Yo creo que sí. De hecho, Roberto, y supongo que estará de acuerdo conmigo, Los Soprano, ya que le ha comentado antes, ya es una serie ya directamente que bebe directamente de uno de los nuestros. Sí. Sí, no, totalmente. De hecho, en el primer episodio hay un homenaje porque sale Martin Scorsese, no él, pero hay un momento ahí como que uno de los protagonistas de Los Soprano quiere entrar en un club nocturno y no les dejan entrar, y de repente aparece una limusina y entra Martin Scorsese y le gritan: ¡Ay, Martin, tal! Y como que lo admiran, ¿no? Por precisamente tenerlo como un referente en cuanto a alguien que muestra la mafia de bien, ¿no? Yo lo que comentaría básicamente, por ejemplo, para mí, a ver, en esta escena, si queréis, para mí Scorsese es más bien un referente del mundo italoamericano en Estados Unidos. Se ponga como se ponga, con el éxito que ha tenido él cinematográficamente, eso, tocando diferentes géneros. Yo creo que en su momento, yo por los recuerdos, ya que peino canas y me acuerdo un poquillo más o menos de cuando salió esto, yo creo que, a ver, sí que fue una película bien vista, bien recibida, pero no, creo que dejó pozo, pero no dejó un pozo inmediato, ¿vale? Con el tiempo ha ido dejando mucha más huella, y lo hemos visto eso tanto temáticamente como estilísticamente, pero digamos, yo creo que en aquel momento se vio como una buena película de Scorsese, pero que no era la referencia. Yo creo que ha sido cuando hemos dejado con el tiempo, cuando hemos dejado que vaya cociendo el chup, cuando ya el chup chup, que es cuando realmente hemos sacado todo el jugo de esa película. Y yo creo que incluso no solo temáticamente, sino incluso estilísticamente aporta cosas que son bastante divertidas, ¿vale? Sí. Que eso, por ejemplo, nos lo pueden comentar tanto Alejandro como Albert, por ejemplo, que es, al final, es la rotura de la cuarta pared, que no es un recurso que se utilice habitualmente en el cine, en las películas actuales. Yo pienso que es una cosa bastante interesante. Va cogiendo de aquí, un poco de allí, coge también de la experiencia propia biográfica, y realmente cuando sacas tus mejores productos es cuando tú conoces lo que tratas. Sí, desde luego. ¿Vale? Sí. Es decir, que por eso en los 80 que va un poco oscilando, toco aquí, toco allí, realmente no está a gusto. Cuando vuelve un poco a sus raíces, a sus orígenes,
Es cuando salta la chispa. Es cuando salta la chispa. Tenemos a un sexto invitado, si me permitís. Julián, buenas noches. ¿Estás ahí esperando entrada o...? Escuchando. No, esperando entrada y escuchando. Sobre todo lo que, claro, estáis diciendo hombre, uno de los nuestros, quizá, no es la primera película de mafiosos que se hacía, pero es verdad que es de las que más influyó, quizá porque era de las más realistas. Uh-huh. Por ejemplo, esta tarde estaba viendo una de las escenas de que el personaje de Joe Pesci, o sea, cuando empieza a hacer sus tonterías con la pistola, dispara al pie de un camarero, y luego el camarero, ya con el pie ventado, le contesta, no le gusta, y le entra uno de sus pautos y ¡pum!, se lo carga, así como viendo que es la cosa. ¿A que sí? Vamos, maldita sea, da un par de pasos de baile, araña, cuentista de mierda. Di la verdad, ¿quieres que te compadezcan, capullo? Vete a hacer puñetas, Tommy. ¡Oh! Creo que no he oído bien, no puedo creerlo. Araña, esto es para ti. Así me gusta. Respeto mucho a este chico, tiene un par de cojones. Así me gusta, no quieres por qué aguantar impertinencias a nadie. Le dispara en un pie y él le dice que se vaya a hacer puñetas. Tommy, ¿vas a dejar que se salga con la suya? ¿Le vas a permitir que se te suba a las barbas? Pero, ¿a dónde vamos a parar? A esto vamos a parar, ¿qué os parece? Ya no molestará más. ¿Pero qué has hecho, estúpido? ¿Te ha entrado una locura de repente? ¿Por qué le has disparado? Tommy, ¿qué has hecho? ¿Se trataba de una broma? ¿Que te has vuelto loco? ¿Cómo ibas a ver que era una broma? Ese estúpido me estaba hinchando las pelotas. Solo era una maldita tomadura de pelo. Tenías que dispararle. Está muerto. Acerté. ¿Qué esperabais? Tengo puntería. ¿Sí? De hecho, tenemos Julián, tenemos una escena, la cual, yo creo que demuestra quién era Joe Pesci, ¿no? O quién es Joe Pesci, ¿no? Entonces, no sé, Nuria, adelante, nos la pones, que yo creo que es un mítico del cine. ¡Me mataba! ¡Pim, pam, pum! ¡Cabrones! Me dejaron como un tomate maduro. Muy increíble, hasta en esos momentos eres gracioso. Muy gracioso. ¿Qué insinúas? Pues nada, esa historia tiene mucha gracia. Eres un tipo gracioso. ¿Por qué lo dices? ¿Por la forma en que hablo? Sí, claro, eres gracioso. Me refiero al modo en que cuentas las cosas. ¿Gracioso por qué? ¿Qué tengo de gracioso? Vamos, Tommy, no le interpretes mal. Espera, Anthony. Es mayorcito, sabe lo que dice, contesta. Cierto. ¿Gracioso por qué? ¿Qué? Yo solo he dicho que eres gracioso. Vamos a ver si lo entiendo, porque quizá es que estoy algo bebido. Sí, es posible, pero ¿cómo soy de gracioso? ¿Quizá como un payaso de circo? Te hago reír, ¿crees que estoy aquí para divertirte? Bueno, ¿por qué soy gracioso? ¿Qué tengo de gracioso? No sé, es por cómo cuentas las cosas, ya sabes. No, yo no lo sé, lo dices tú. Tú eres el que dices que soy gracioso. ¿Por qué demonios soy gracioso? Vamos, ¿qué coño tengo de gracioso, Dime, ¿qué tengo de gracioso? Oye, no bromees conmigo, Tommy. No, será cabrón, me ha descubierto. Casi se la pego. ¿Habéis visto cómo tartamudeaba? A que estaba temblando. Pum, pum, pum. Hemos escuchado a una fantástica escena de Joe Pesci, que probablemente es la escena más icónica de toda la película y podríamos decir que es una de las escenas más icónicas de la historia del cine. De hecho, yo me atrevería a decir que por esa escena, por ese diálogo, creo que ganó el Oscar. Exacto, Joe Pesci gana el Oscar por esta película. Uh-huh. De hecho, creo que tiene el récord del discurso más corto de aceptación de un Oscar, porque simplemente se lo dan y dice muchas gracias y se va. Y se va. Ole. Creo que fue Alfred Hitchcock que dijo simplemente gracias cuando en el honorífico. No dijo el muchas. Pues sí, también, bueno, 2 palabras por lo menos. Sí, yo sé que él dijo que no se lo esperaba, por lo tanto no se había preparado discurso, salió allí y dijo gracias al adiós, me voy. Hasta luego, Mari Carmen. Sí que es cierto que Joe Pesci es un personaje bastante especial. Sí. Si rascas un poquito en lo que es su vida y tal, es una persona un poco, excéntrica, podríamos decir, que siempre ha escogido muy bien o de una manera muy particular sus papeles, ¿no? Lleva prácticamente
20 años alejado del mundo del cine. Sí, fue Martin Scorsese el que lo recupera por el irlandés, que creo que ya estaba retirado de la actuación. Pero ¿quién le dice que no a alguien como Martin Scorsese cuando ya has trabajado con él tantas veces? Pues Joe Pesci le dijo que no como 20 veces. Hasta que al final le tuvo hasta que Martin Scorsese y Robert De Niro se presentaron en su casa y le dijeron, no nos vamos de aquí. No es la primera vez que esto ocurre con Martin Scorsese, ya lo hizo con Daniel Day-Lewis cuando estaba retirado en Florencia trabajando como zapatero y lo vuelve otra vez a recuperar en el cine. O sea, quiero decir que... Le gusta rescatar a sus... Bueno, aquí Martin Scorsese hizo Distrión con Joe Pesci, ¿no? Joe Pesci, que es normalmente el que te lo hace a ti, que es histriónico más no poder, pues Joe Pesci, ven. Venga, le dijo eso Scorsese, insistió hasta más no poder. ¿Qué te evoca a ti, Roberto, Tommy el escupitajos? Pues nada, me evoca un poquitín lo que hemos estado hablando de la película, ¿no? El hecho de un personaje en teoría amistoso, un personaje con el que te puedes echar unas risas, un personaje que puede ser tu mejor amigo y de repente, no se sabe por qué, por un clic que le dan al cerebro y puede pasar a ser la persona más terrorífica que te puedes echar a la cara, ¿no? Yo creo que esa es la genialidad del propio Joe Pesci como intérprete, ser capaz de jugar con esos dos registros, y es también la genialidad del propio Scorsese a la hora de crear ese personaje, ¿no? Y hablar un poquitín de todo lo que es la mafia, esa sensación que hemos hablado, ¿no? Esa sensación de familia absoluta, esa sensación de un grupo de camaradas, de uno de los nuestros, pero que como te salgas en un segundo del redil o del discurso oficial, rápidamente que sepas que la muerte va a estar rodando en tu esquina. Y es curioso, ¿no? Porque este personaje... no dista mucho de la propia personalidad que tiene Joe Pesci. Joe Pesci se la ha encasillado en ese tipo de papeles porque si vemos, por ejemplo, hablábamos de Casino, que es la secuela espiritual de su personaje, de uno de los nuestros, ¿no? Y de su personaje, hace prácticamente el mismo papel. Un hombre bajito, pero con un genio terrible y extremadamente violento. Y esos arrebatos violentos los hemos visto en varias de sus películas, empezando por Toro Salvaje, que le da una paliza precisamente al mismo actor, a Frank Vincent, que hace al que mata en Goodfellas, pobre hombre, que también le mete una paliza en una de las escenas de Toro Salvaje. Y esta idea, ¿no?, de este hombre bajito pero con una explosión de violencia y de rabia encima contenida, constante, es un poco, ¿no?, un personaje que yo creo que el propio Joe Pesci ha creado de sí mismo, porque si tú escuchas entrevistas y ves en making of de algunas pelis que ha hecho, incluso en las de Solo en Casa, que el tío tenía esos arrebatos de violencia, de rabia, de coger a un tío que le saca 4 cabezas y cogerlo por las solapas y a mí no me toreas. Y es un tío muy especial, ¿no? Yo creo que supo explotar ese tipo de rol. Sí, yo lo que quería decir es que, bueno, como ha apuntado antes Albert, la historia de Goodfellas está basada en un caso real. Está basada en una novela, creo que se llama Pilagetti es el autor. Nicolas Pilagetti. Nicolas Pilagetti es Wise Guy, es el nombre de... Sí. Y creo que la persona sobre la que se basa el personaje de Henry Hill, esta persona que hemos dicho que luego en la vida real, que después de estar en la cárcel, etcétera, delatar, que estuvo tras varios, se ve que vio la película y dijo que era lo más parecido al personaje de Joe Pesci a un mafioso real. Sí, de hecho Henry Hill confirmó que el personaje de Joe Pesci, pese a que físicamente no se parecía absolutamente nada al verdadero, porque aquí interpreta a Tommy DeVito, originalmente el mafioso era Tommy De Simone. Era un tipo, que lo podéis mirar en Google, está la foto de él, era un tipo que medía casi 2 metros y tenía unas pintas que fácilmente podía hacerle la contra al mismo Arnold Schwarzenegger de aquella época, o sea... Y lo que sí que era igual de violento. Sí, sí. De hecho, la famosa escena que es la que nos transporta a ese inicio que comentábamos, el mafioso al que le pegan la paliza mortal, pero que parece ser que queda moribundo y lo tienen que rematar luego. Realmente, en la historia real, Henry Hill explicó que el mismo Tommy De Simone, con su pistola, dentro de los golpes, la pistola se la reventó. Hay que tener en cuenta que romper una pistola en la cabeza de otra persona tuvo que darle con bastante contundencia. ¿Cómo quedó la cabeza? Mal, quedó muy mal. No sé, Roberto, ¿qué más nos puedes explicar de Tom Pesci?
Bueno, pues no sé si os acordaréis que hace relativamente poco Clint Eastwood dirigió un musical que se llamaba Jersey Boys, donde precisamente Joe Pesci era uno de los personajes que salía. Ostras, es verdad. Que además, no sé si os acordáis que había un momento bastante gracioso, un momento absolutamente metacinematográfico, que no estaba en el musical original, que era precisamente el personaje de ficción, bueno, no de ficción, de realidad, que interpretaba otro actor, obviamente, a Joe Pesci, hablaba como si fuese uno de los nuestros, y decía ese famoso funny how, ¿no? Y hacía un poquitín replicado la escena de uno de los nuestros, ¿no? Y como la realidad y la ficción van unidas, y como habéis dicho, ¿no? Al final el personaje de Joe Pesci se junta con la persona, se junta con el actor, y todos tenemos esa idea. Yo no sé si os acordaréis que en el año 1990 hubo otra película sobre Henry Hill. O pues ahora no caigo, ¿no? ¿Cuál? Mi querido mafioso, que es una película de Herbert Ross, que estaba guionizada por Nora Ephron y está protagonizada por Steve Martin y Rick Moranis. Pero aquí Henry Hill, ¿sabes algo? ¿Si se pronunció al respecto o...? Bueno, estaba en teoría basada en su mismo caso, es decir, era un caso bastante famoso en Estados Unidos y era absolutamente lo mismo. Lo que pasa que esta película obviamente pues estaba en tono de comedia y era sobre cómo un pequeño agente del FBI, nunca mejor dicho, siendo Rick Moranis, se encargaba de intentar proteger a Steve Martin, que era un mafioso pues mucho más excéntrico que los mafiosos de uno de los nuestros, y que de repente aparecía pues en una pequeña comunidad, ¿no? Ahí instalado en un pequeño pueblo, me parece que de las afueras de California, ¿no? También, como dice el personaje de Ray Liotta, en este caso también se quería instalar en un sitio donde hiciese calor, ¿no? De hecho, el famoso diálogo que decíamos de How Funny es un diálogo que parece ser fue una conversación de la cual Danny DeVito, en un restaurante o bar en Chicago, él fue testigo de algo similar y le propuso a Martin Scorsese, no estaba en el guión original, ese diálogo. Fue el mismo Pesci el que le comentó a Martin Scorsese que le gustaría hacer ese diálogo, una reinterpretación de aquel diálogo del cual él había sido testigo y le había sorprendido la actitud general de la gente que estaba en la sala. Yo por la investigación así que he hecho, se ve que Joe Pesci era camarero y fue el que presenció esa escena. Y que bueno, que se la explicó a Scorsese, dijo, mira tal, y Scorsese le dijo, bien, esto no está en el guión, tú hazlo, pero tú dale, y los vamos a pillar a todos con el pie cambiado. Y entonces ¿No avisó a nadie? No avisó a nadie porque quería que las reacciones de Ray Liotta y de todo el resto de actores fueran naturales ante la ida de olla, ante la morcilla, nunca mejor dicho, teatral. Bueno, yo lo pondría un poquito, queda muy romántico, yo no sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que en esa escena, yo creo que Ray Liotta debió escuchar alguna indicación para que exagerara mucho su risa y exagerara más ese momento y lo hiciera todavía más histriónico su personaje de lo que estaba siendo hasta ese momento, ¿no? Sí, pero en un principio se queda como... Sí. La cara de sorpresa, yo creo que es como genuina, y luego ya se debió meter en el papel diciendo, vale, que bueno... Otro de los elementos que de hecho Nuria ha comentado al inicio es el papel que tienen las mujeres, concretamente la mujer de Henry Hill en la película, un personaje que puede parecer que en un principio es el típico personaje femenino a la sombra de un personaje masculino fuerte, pero se revela como todo lo contrario, como un personaje femenino fuerte, sobre todo en una escena icónica que ahora vamos a escuchar. Nuria, por favor. Crazy. Yeah, I'm crazy. I'm crazy enough to kill the both of you. Karen, take it easy. Okay? Do you love her? Do you? Karen, I love you. You know I love you. No. Karen. No, Karen, please be careful. Baby, don't. But still, I couldn't hurt him. Bueno, hemos escuchado parte de esta escena en la que Lorraine Bracco, que es la actriz que interpreta a la mujer de Henry Hill, explota, ¿no? De alguna manera, y se muestra como una bestia desatada delante de la cámara a un nivel casi de como sus
compañeros de reparto haciendo de mafiosos violentos, ¿no? Y este papel de mujer fuerte es prácticamente un icono del cine mafioso. Bueno, lo de que se presenta como un personaje no muy fuerte le dura 5 minutos, porque dura tal 5 cual minutos. la deja plantada, se planta allí delante de todos sus amigotes, le canta las 40, que me pareció fabuloso ese momento, y es el momento en el que él se da cuenta de he pasado de ti pero no debería. Totalmente. De mujer un poco italiana, supongo. Sí, y yo, bueno, sí. Yo lo que a mí me da la sensación, por ejemplo, eso es el personaje de Lorraine Bracco, es la atracción por el mal. Sí. Ella sabe que no le conviene, pero como le mola el rollo de malote que tiene Ray Liotta, acaba cayendo en sus pies. Y luego se da cuenta y enseguida entra en el juego. Para mí, una de las escenas, igual que hablamos, por ejemplo, de la de Joe Pesci, una para mí de las que me impactó, y es que te trasluce la bajeza moral, es la reunión cuando va ella a la reunión de todos los mafiosos y están las mujeres por un lado y ella se mete en la conversación de las mujeres. Y es una de las escenas moralmente más asquerosas que he visto, porque todas están al caso de lo que pasa. Claro. Y ella, ¿no? Pero no sale. Tiene una conversación con Ray Liotta luego, ¿no? Aquello, pero tú matas, bueno, y el otro dice, bueno, pero el que va a la cárcel es porque quiere, ¿no? Que es otra también de las frases míticas de la película. Yo, para mí, el personaje tiene un doble rasero. Un doble rasero este personaje, sí. Lorraine Bracco, que formó parte de probablemente la hija, la mejor hija, yo creo que ha tenido nunca Goodfellas, que es la serie de Los Soprano, que le podíamos dedicar no un programa, sino le podíamos dedicar un programa de radio semanal solamente a Los Soprano. Pero bueno, y que allí interpreta a la psiquiatra de Tony Soprano, ¿no? El protagonista. Los Soprano que son como depositarios de un montón de actores, sobre todo secundarios de Goodfellas. Entre ellos, por ejemplo, uno de los protagonistas, que es Christopher, que es Araña, ¿no? Uh-huh. El camarero al que Joe Pesci mata en un arrebato de rabia en Goodfellas. Julián, explícanos qué opinión tienes tú de Robert De Niro, otro de los grandes protagonistas o grandes secundarios que tiene uno de los nuestros. Hombre, Robert De Niro no necesita casi que lo escribamos, un grandísimo actor. Lo que pasa es que en los últimos años, quizá como se parece que ha caído en papeles que se autoparodia, precisamente su personaje mafioso, Paul Vitti, en lo de una terapia peligrosa, ya un momento de que ya era de traca de cómo iba cayendo, o sea, que iba decayendo. Pero desde luego ha hecho grandísimos papeles, y sobre todo, ya sabemos, acordar del Padrino 2, donde prácticamente casi no habla inglés, habla en italiano siciliano toda la película. Eso fue un esfuerzo, que por cierto, él no habla apenas italiano. Hace poco hizo un discurso para los italianos y, como si fuera Pepe Rubiane, se pasó a los 2 segundos al inglés. Así que, pero no cabe descubrir que como mafioso y otro tipo de personajes, como el de Taxi Driver, Robert De Niro ha hecho personajes que lo ha abordado porque se interioriza, Y le quedan muy bien los personajes fuertes, no sé, el Cabo del Miedo, da terror. Sí, tremendo. Que el Andreu Buenafuente le imita también, sí. Pero eso que ese da miedo, por cierto, es de esos psicópatas, dice, esto que no me lo encuentra en una parte. Claro, y aparte creo que soy... Aníbal Lecter parece un monje franciscano. Creo que soy de este programa la única que le apoya en su vis cómica. Porque películas como Mala Vita, aunque se mete con el mismo, no sé, a mí me resulta muy divertido cuando hace de mafioso. Bueno, yo creo que Robert De Niro tiene muy claro ya este rol, ya se lo conoce. Es como Nicolas Cage, que decíamos el otro día, que tiene muy claro su papel en la serie B. Pues yo creo que Robert De Niro ha dicho ya, mira, ¿sabes qué? Que ya me voy a hacer cosas divertidas y ya está, que total. Hombre, tiene aquí en esta película, para mí, por ejemplo, tienes del trío Calavera, del trío La La La, es el maquiavélico. Total, le queda genial. Le queda genial, porque solo el pensamiento, el retorcimiento de pensamiento que tiene después del golpe, cuando todos empiezan a llevar cosas caras. El coche rosa, por favor. Vale, o sea, ya aquello de... Él es la mente pensante. Supongo que también está frustrado hasta cierto punto por no ser nunca parte de la familia real, ¿no? Es un poco como la figura de Robert Duvall en El Padrino. Es un consigliere, está súper bien visto, pero nunca llegará a...
Bueno, él es un soldado, ¿no? Sí. De hecho, creo que en algún momento de la película se le cita como soldado, no sé si a él o a Ray Liotta. Roberto, no sé si te acuerdas tú, si como le... Sí. Es básicamente mercenario, es decir, es la persona de la que se encarga para realmente matar a la gente, ¿no? Y por eso precisamente, también está un poco, yo creo, entrocado con el personaje de Lorraine Bracco, porque comentabais antes, claro, el personaje de Lorraine Bracco, ella es judía. Entonces, es, digamos que está fuera de esa comunidad italiana, ¿no? Entonces, también esa seducción por el diablo y esa seducción por toda esta sensación también de familia, ¿no? Lo que hablaba yo un poquitín antes, también entra muy entroncado con el parte del discurso de la propia película. Pero en el caso de Niro es, digamos, la versión más también moderna, ¿no?, del mito italiano. O sea, alguien que está únicamente centrado en la parte del negocio. Es decir, para él las relaciones humanas no valen para absolutamente nada, ¿no? Es una forma de llegar a algo más. Es decir, por ejemplo, su relación con el personaje Henry Hill es una relación prácticamente monetaria. Es decir, él va a aprovecharse con su negocio de droga, él va a aprovecharse para meterse también la coge un poquitín bajo su ala, digamos, para protegerle y para meterse también dentro de la propia organización mafiosa, para tener a alguien italiano a su lado, y cuando, por ejemplo, van a celebrar que el personaje de Joe Pesci ha ingresado ya en la Cosa Nostra como intocable, es porque realmente se protege de sus negocios. Es decir, es, digamos, la América más despiadada y la América más capitalista, ¿no? Ya directamente quitando toda esa mitología y quitando todo esa ensoñación y parte más bonita, porque no puede haber nada bonito dentro de la Cosa Nostra, está Robert De Niro, que es el tío que directamente únicamente piensa por el dinero. De hecho, si no me equivoco, creo que a día de hoy el golpe de la Lufthansa, del cual no vemos el atraco, pero el golpe de la Lufthansa a día de hoy sigue siendo uno de los robos casi perfectos que tiene Estados Unidos, ¿no? Creo que se llegaron a robar cerca de 6 millones de dólares y finalmente las autoridades solamente recuperaron 240.000 dólares, o sea, y los recuperaron calderilla de casualidad. Los culpables, evidentemente, gran parte de ellos no se los localizó, porque yo creo que entre Jimmy y Tommy ya se encargaron de liquidar a casi todos, o sea, ya por una cuestión, por lo que comentabas, ¿no? El personaje en sí ya de Robert De Niro, que es una persona que no se fía incluso ni de sus mejores amigos, ¿no? Bueno, y también ese momento en el que el personaje de Ray Liotta tiene muy claro, bueno, y por eso creo recordar que va al programa de protección de testigos, porque sabe perfectamente que va a ir a por él. O sea, él, como le conoce también, es su amigo de tantos años, dice, es que ni siquiera me respeta mi vida hasta ese punto de que sé que me va a matar, porque estamos aquí hablando de todo y de nada, y se me va a cargar, y conmigo va toda mi familia. El personaje de Ray Liotta yo creo que sí que tiene más claro que él, seguro, de calle, lo que es una familia, de verdad. Nos da la sensación, y os lo digo a todos, lo abro y el que quiera conteste, que nos lo da coja, ¿no? Sí, exacto. Nos da la sensación de que Martin Scorsese, de alguna manera, con todo su cine que ha hecho de gángsters, y no solamente él, sino mismo Francis Ford Coppola, la serie de Los Soprano, incluso la serie de Narcos, todos estos delincuentes, estos gángsters, nos da la sensación de que luego van a la cárcel y verdaderamente, sí, les debe molestar, pero que la cárcel para ellos es casi un paraíso. Bueno, o sea, mira el juicio, la primera vez que va el chaval a juicio porque le han pillado y vienen todos los mafiosos, ¡eh! ¡Ya no eres virgen! ¡Eh! Es como, a mí esa escena me dejó en plan, vale, ahora entiendo muchas cosas y me supongo que deben tener sus privilegios, quizá esto igual Albert no sé, sabría mejor de estas cosas, bueno, pero... que a lo mejor lo podemos relacionar con la realidad política esta semana en este país. También. Y hasta aquí puedo leer. Vale, pero yo lo que quería decir, por ejemplo, lo que hablabas de la cárcel para ellos es un palacio. Claro. ¿No? Cuando está Paul Sorvino en la cárcel, que vive a cuerpo de rey, no se relacionan con los demás, cocinan allí, tienen su... tienen su habitación. Ajo con una cuchillita. Sí. Calla lo del ajo. Con sus limitaciones de estar en la cárcel, pero están en un palacio dentro de la cárcel. Tienen su propia habitación para ellos. No sé, vosotros, y Julián y Roberto, ¿vosotros qué pensáis sobre...?
No, sí, yo he oído casos de presos en una cárcel, sean mafiosos o delincuentes comunes, que dicen incluso, yo tengo más libertad en la cárcel que cuando he estado en libertad en la calle. O quizá porque, como decís, pueden vivir gratis y comer y beber lo que quieran, porque claro, como salgan a la calle, ¿quién les va a contratar si han sido delincuentes? No los contratan ni para repartir propaganda. Me recuerdas un poquito, enlazando con otra peli bastante antigua, acordaos de los 90, acordaos del personaje de Cadena Perpetua, aquel hombre mayor, que no sabe salir, no quiere salir porque su vida no sabe vivir en otro sitio que no sea la cárcel. Roberto, decías. Claro. Iba a decir que cuando eres el puto amo, y esta gente por lo menos se creen en los putos amos, hasta la mayor castigo que te puede caer, que es la privación de libertad, acabas dominándolo y acabas poniéndolo a tus pies, ¿no? Y al final también es un poco como el dinero es capaz de comprar absolutamente todo. Y esta gente durante 2 años tenía mucho dinero y movía buena parte de la sociedad en Estados Unidos. Y eso es lo que está reflejando en esa. Además, José se lo hace muy bien, ¿no? Porque ponernos todo ese lujo, ponernos todo ese esplendor, además a base de algo tan italiano como es la cocina, ¿no? Que también yo creo que es una parte absoluta de la identidad de la comunidad italoamericana en Estados Unidos, que nos lo ponga, que lo vaya reflejando otra vez con esa sensación de familia y demás. Pero ya cuando el personaje de Henry Hill acaba por tercera vez en la cárcel, verdad que la primera vez no lo vemos cuando es un crío, únicamente le dicen que la han desvirgado y esas cosas, pero cuando ya le vemos que está absolutamente en la mierda y todo el mundo le ha dado la espalda, ya esa sensación es una degradación absoluta del personaje y también es una degradación absoluta de nuestra posición ya con la mafia. O sea, al principio es algo enigmático, acaba siendo algo atrayente, para después darnos cuenta de la realidad de es que son el auténtico diablo. Por ese mismo motivo no entiendo por qué alguna crítica ha querido ver blanqueamiento en esta película del gángster, ¿no? No, porque llegan a la absoluta miseria prácticamente. Correcto. Ese momento de ¿dónde está todo lo que teníamos? No, lo he tirado por el váter. Totalmente. Creo que hemos dado todos nuestra opinión, pero a mí me gustaría escuchar la opinión de nuestro jefe, que es Albert Puello, que nos ha enviado una capsulita hablando, como no, de Goodfellas. Uno de los nuestros es una película que recuerdo con especial cariño en los extintos cines El Pun, en su momento llamados Cursal. Pude verla en el 90 de estreno y recuerdo que me quedé tan impresionado que me quedé viendo pues la siguiente sesión prácticamente sin pestañear. Esta película contiene todo lo que yo quiero ver en un film, ¿no? Desde diálogos ingeniosos, interpretaciones geniales, un ritmo absolutamente frenético y una exhibición de portento técnico, tanto a nivel de travelings como el uso de lentes. Es absolutamente fascinante todo ese entorno italoamericano que es el que desde pequeño vivió Martin Scorsese, pero además es que es una película multicultural, ¿no? Aparte de italianos tenemos irlandeses, tenemos judíos, tenemos negros. Es en definitiva la obra maestra de Martin Scorsese, porque si bien venía de 2 grandes películas como Toro Salvaje o Taxi Driver, no fue hasta esta película donde volvió a dar el salto de calidad, ¿no? Luego vino Casino, que es una fórmula bastante parecida, ¿no? Con inspiración de Pileggi, pero que ya no es lo mismo, ¿no? Y me atrevo a decir que quiere recuperar esta fórmula después del fracaso de Silencio con el irlandés, aunque tampoco es lo mismo, pero en cualquier caso es una película imprescindible y desde el principio hasta el final, banda sonora incluido, creo que es una de mis películas de siempre, ¿no? En mi imaginario particular. Muchas gracias, Albert, por tu sincera opinión sobre Goodfellas. Y ya estamos llegando a la recta final del programa y no me gustaría acabar sin hablar del protagonista, de Henry Hill / Ray Liotta, que es quien nos cuenta la historia, quien nos la narra, además en un ejercicio de voz en off muy bien desarrollado. Yo creo que de las mejores voces en off que encontramos en la historia del cine. Y aquí me gustaría introducir un pequeño anécdota, y es que Frank Darabont, cuando estaba dirigiendo la de The Shawshank Redemption, ¿no? Cadena Perpetua, se ve que se veía cada día
Goodfellas, antes de cuando acababa de rodar, para el día siguiente, para saber la manera de los ritmos que Scorsese había marcado y cómo, ¿no? Sí, claro, para ser una película de 2 horas 40, la de... Sí, y cómo usaba la voz en off, como un ejercicio de aprendizaje, fíjate tú. Entonces, bueno, sin enrollarnos aquí, Roberto, ¿qué nos puedes explicar de Ray Liotta y Henry Hill y bueno, y quizá más también de la figura de este actor que nos dejó en mayo de este año? Bueno, yo creo que es una de esas grandes presencias del cine norteamericano que quizá como ha estado siempre con nosotros y su carrera no ha tenido el estrellato que igual se le prometía, pues hemos dado por sabidas. Y es que, para mí, cuando él aparece en Algo Salvaje, en 1986, porque es verdad que había hecho alguna cosilla antes, es directamente como un huracán. Concibo a pocos actores en las últimas 3 décadas tan naturales como lo que hacía Ray Liotta. Es que ha sido un tío que ha sido un todoterreno que era capaz de interpretar con total naturalidad un drama, una comedia, pasar de ser alguien absolutamente amigable a ser el terror personificado. Era capaz de ser un secundario robaplanos, era capaz de ser un secundario que únicamente aportaba profesionalidad, era capaz de ser absolutamente todo. Y es una de esas que quizás ahora, como he dicho, con la desaparición temprana de Ray Liotta, pues quizás nos estamos empezando a dar cuenta que no solo ha tenido una filmografía llena de grandes títulos, sino que ha sido un actor que ha sido un auténtico miura y que ha sido capaz de cargarse muchas películas bajo sus espaldas. A ti, Julián, ¿qué te inspira Ray Liotta? Pues lo que habéis dicho, que era un actor de carácter, aparte atractivo, que podía hacer de todo. Lo que pasa es que, claro, la mejor época fue quizás los 80, los 90 y eso, y como el cine americano ha ido cayendo con todo, claro, todos los grandes actores no pueden hacer siempre cosas buenas, y también, no sé si recuerdo, si también se refugió muchos en la televisión, que últimamente parece que aporta cosas mejores que el cine. Pero eso sí, de hecho, Ray Liotta fue un actor de mucho carácter, pero claro, los últimos años no se le veía mucho. Al contrario que De Niro y demás, que aún siguen trabajando a pesar de su edad. Efectivamente. Ya llegamos al final del programa y me gustaría acabar con la opinión de cada uno sobre vuestra escena favorita de uno de los nuestros. Yo me decanto por el momento bronca de la mujer. Tommy, what the fuck? You got some nerve standing me up. Nobody does that to me. Who the hell do you think you are? Frankie Valli or some kind of big shot? Slow down, all right? I forgot. I thought it was next week. It was Friday. It was this Friday, and you agreed, so you're a liar. Come on, we can talk about this, all right? Take it easy. Talk about it? Talk to you after what you just did to me? Forget it. I'm not talking to you about Wait a second. I thought you were going to stand me up. You look bored. You didn't say anything. What do you expect? Let me make it up to you. Karen. I'll think of it. I remember, she's screaming on the street, and I mean loud, but she looked good. Think about it. It's going to cost you, Hill. It's going to cost you a lot. She had these great eyes, just like Liz Taylor's. At least that's what I... De salir del restaurante hecha una furia y tirarle la casa por encima a Ray Liotta, y esa sonrisa de medio sorpresa, medio cómo mola. ¿Alberto? Pues yo en mi caso, evidentemente lo fácil sería tirar de la escena icónica, que es la del bar con Joe Pesci, pero quizá por salir un poquito de la tangente y no tirar por la escena icónica, igual me atrevería a decir la escena donde vemos a ese Ray Liotta totalmente pasado y siendo perseguido por el helicóptero, por el contrabando con la gente de Pittsburgh, ¿no? Yo creo que toda aquella escena provoca cierta intranquilidad al espectador. A mí me lo provocaba, no sé si a vosotros también, pero creo que esa escena es bastante interesante. Yo, para mí, por ejemplo, escapando un poco de aquí, una escena en la que no se habla, que es la entrada de Ray Liotta y Lorraine Bracco en el restaurante, que es un plano secuencia muy chulo, en el cual, aparte del descenso, porque es una entrada falsa... Sí, esto es invitación del señor Tony. Está en la otra mesa. Muchas gracias, Tony. Salud. Gracias. Henry, ¿a qué te dedicas? ¿Qué? ¿A qué te dedicas? A la construcción. Nadie lo diría con unas manos tan cuidadas.
Es que soy delegado sindical. Es también un descenso metafórico de ellos a los infiernos. A los infiernos. Alberto, Sí. yo, por ejemplo, en mi caso, yo creo que me voy a quedar como gran gastrónomo que soy con la escena de la cárcel en la que está cortando el ajo con una cuchillita y no sé, esa escena siempre cuando he visto la película siempre me ha Te entrado da ganas hambre. de hacer pasta. No, me entra hambre, tengo ganas de comer esa salsa de tomate que según Ray Liotta lleva demasiada cebolla. Esos planos de cuando están también unidos con la familia y tal, y se va yendo y viniendo a hacer cosas, ese enfoque a la olla de la salsa es magnífico también. Totalmente. Pues hemos llegado al final del programa. Roberto, muchísimas gracias por unirte. Julián, Un placer. tú también por tus aportaciones de siempre. Calva, Nuria, Gracias. Alberto Mr. Blon, muchas Felices gracias. fiestas a todos. Felices fiestas a todos, exacto. Una feliz Navidad. Volvemos. Nos vemos y volveremos El año que viene. el año que viene, 2023, a molt de ritme. Y nada, la vida puede ser maravillosa y si es con cine, aún más. Bona nit, buenas noches. Bona nit, buenas noches.